Listo, chicos. Hemos iniciado con la grabación y, como les comentaba, el tema de hoy es la práctica dirigida 4, planeamiento de largo plazo. Un punto importante van a ser los ratios de cobertura, como ya lo estoy explicando hace un momento. Cada vez que estemos frente a un endeudamiento de largo plazo vamos a tener que presentar determinados ratios y cumplirlos más que todo, ¿no? Porque calcularlos y determinarlos quizás es sencillo, sin embargo, en la gestión diaria de la organización, llegar a cumplir esta meta es muy importante y se pueden presentar inconvenientes. Entonces, para complementar un poquito lo que Grace había estado elaborando, siempre que les presenten un caso, ¿no?, lo importante es conocer qué es lo que me están pidiendo y por qué lo estoy haciendo. En este caso, el punto central de esto es que la empresa está afinando un plan estratégico para el año 2010-2014, dentro del cual hay que considerar un plan financiero que ponga énfasis en la futura política de financiamiento que debería seguir la compañía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se está endeudando en el largo plazo y es necesario determinar, pues, cuál es la política de endeudamiento que va a tener, no solo para cumplimiento con los requerimientos del banco, sino también para la gestión financiera de la propia organización. Entonces, la premisa fundamental es que con la infraestructura actual se podría crecer en ventas un 10% anual en el 2010, pero a partir de ahí el crecimiento se va a ver limitado. Entonces, si bien la empresa tiene capacidad de crecer en sus operaciones, es necesario realizar inversiones. Esto lo sabemos desde siempre. Siempre que hemos estado, pues, no solo desde el curso de finanzas, incluso cuando estamos viendo, pues, campañas de lanzamiento de nuevos productos de marketing, ¿no? O estamos viendo quizás contratación de nuevo personal, hay una inversión en paralelo que está realizando la empresa. Y en este caso, la inversión es en la adquisición de un nuevo local con almacenes, de modo que en el 2011 se pueda tener un crecimiento de venta no menor al 20%, y de ahí tener un crecimiento del 8%. Ojo que la inversión fija que me están diciendo es de 600.000, incluyendo el acondicionamiento y equipamiento del nuevo local, y para llevarla a cabo se tomaría un préstamo bancario por el 80% de la inversión. Esto es importante, y como les explicaba al inicio del video, es que las organizaciones, siempre que solicitan un crédito de largo plazo al banco, el banco no financia el 100%. Ya en el corto plazo habíamos visto esto, por ejemplo, con el caso de las facturas y las letras. Normalmente el banco no descuenta todas las facturas que le presentamos nosotros. Va a depender del nivel de riesgo que represente cada empresa de cada factura que se está descontando. En este caso, el banco en el largo plazo lo que busca también es que la organización asuma un compromiso. Es decir, que ponga un poco de esa inversión que está realizando. El banco, si bien va a asumir la mayoría, busca que la empresa también haga lo mismo. Por eso es que acá vemos que financia el 80% de la inversión, ¿no? Y acá me dan los detalles del préstamo, acá me dan, pues, premisas de proyección, ¿no?, en referencia al CAPEX, en cuanto al crecimiento de la depreciación, ¿no?, la política de dividendos. Este punto es importante porque me hablan que consiste en distribuir el 50% de las utilidades netas del ejercicio anterior, luego de deducir la reserva legal. Entonces, cada vez que me hablan de repartir dividendos, tomando como base las utilidades netas del año anterior, luego de deducir la reserva legal, lo que me están diciendo es que yo lo calculo en base a la utilidad neta distribuible del año anterior, ¿no?, que era el ejemplo que habíamos visto en la práctica dirigida anterior, el cálculo y el esquema que yo les había presentado. Nos hablan de márgenes brutos y acá nos dan diversas premisas. Nos dan, pues, los anexos, ¿no?, y nos dan plantillas, ¿no? Para el caso de su práctica calificada no era necesario darle plantillas porque en realidad, como tenían el Excel, copiaban y pegaban cuál era el esquema, o podían valerse de plantillas previas. Entonces, ¿qué era lo primero con lo cual ustedes tenían que iniciar? Siempre que ustedes estén frente a un problema de proyección de estados financieros, el punto de partida siempre van a ser las ventas, porque producto de las ventas se generan los costos y se generan los gastos, ¿no? Y luego de eso nosotros ya vamos interrelacionando con las otras cuentas que hay de los otros estados financieros, como el flujo de caja y el balance general. Entonces, lo primero que ustedes tenían que proyectar acá eran las ventas, ¿no? Como Grace ya lo explicó, lo que se había hecho inicialmente era tomar las premisas de la proyección. Estas premisas de aquí básicamente han salido de todos estos bullets que están aquí.
Y estas premisas han sido las que se han considerado para la proyección. Es importante haber revisado el video previo porque ahí están haciendo el cálculo uno por uno. Entonces, me dicen que las ventas para el 2010 iban a crecer 10%, por eso aumentan de 2.200 a 2.420, y luego para el 2011 iban a crecer en 20%, producto de la inversión realizada. Entonces, este punto es clave porque esto está creciendo más que los años anteriores, producto de una inversión que se está realizando. ¿Y dónde vemos esa inversión que se está realizando? ¿No? Vamos a ver aquí en CAPEX, ¿no? Estamos visualizando aquí en CAPEX. ¿Dónde más podemos visualizar eso? Eso lo vamos a visualizar en la cuenta de activo fijo. Entonces, para poder haber llegado a estos niveles de venta en el 2011, se ha tenido que realizar una inversión previa, tal y como me dice el caso, ¿no? Se podría crecer en ventas un 10% en el 2010, pero a partir de ahí el crecimiento se va a ver limitado. Para impulsar un mayor crecimiento, durante el 2010 habría que efectuar inversiones. La inversión se hace en el 2010. ¿Para qué? Para tener un crecimiento de ventas no mayor al 20% en el 2011. Entonces, la inversión se ha realizado en el 2010, que es el punto importante, y eso se está viendo reflejado en los activos fijos del 2010. ¿Y dónde tiene el impacto esta inversión? En el 2011. Tiene sentido, porque antes de yo poder conseguir mis metas de venta, tengo que haber realizado la inversión. Por eso es que la inversión la ven en el 2010 y ya el objetivo logrado de meta de ventas recién se ve en el 2011. Otro punto que tiene este caso es sobre el margen bruto. Me dicen que el margen bruto se va a mantener igual que en los periodos anteriores. Entonces es simplemente determinar qué porcentaje representa la utilidad bruta de las ventas, ¿no? Y en las premisas tenemos que eso es 40%, y sobre eso calculamos pues lo del 2010 hasta el 2014, y por una simple suma resta determinamos cuál es el costo de ventas. Aquí no me están dando tanta complicación. Recuerden que en el largo plazo lo que queremos ver es cómo impactan en los estados financieros pues las deudas de largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos los gastos operativos fijos que me han dado una premisa, tenemos la depreciación. En este caso la depreciación la han simplificado bastante, chicos, porque lo que les están diciendo es que, ¿dónde está? Va a crecer únicamente 7% respecto del año anterior. Es decir, no les están dando el detalle de los activos fijos y cuál es la depreciación de cada activo, como vimos en el caso de Celima, ¿no? Donde dividíamos las maquinarias, donde dividíamos los vehículos y el activo y el CAPEX antiguo, ¿no? Ahí sí nos daban de cada uno de ellos y sobre eso teníamos que calcular. En este caso han simplificado bastante porque me están diciendo que va a tener un crecimiento del 7% anual. Entonces esto crece 7% anual, es una simplificación que ha tomado el caso porque en realidad la depreciación nosotros debiéramos determinarla del cálculo de cada uno de los activos fijos que tenemos en el balance general. Los gastos operativos variables, no es necesario que nos digan nada, ya sabemos que van en función de la venta y con eso tenemos nuestra utilidad operativa. A eso le sumamos los gastos financieros, ¿no? En este caso los ingresos financieros no me indican qué va a hacer con ese excedente de tesorería en caso lo hubiera, entonces asumimos que los gastos financieros son cero, y sobre los gastos financieros me dan determinadas apreciaciones. Nosotros lo que tenemos que primero, antes de proyectar los gastos financieros, tenemos que saber qué tipo de endeudamiento tenemos. Igual que hacemos en la depreciación, vemos qué tipo de activo fijo tenemos, lo mismo tenemos que hacer con los gastos financieros. En ese caso lo que tenemos que ver es qué endeudamientos tenemos. ¿Y eso dónde lo podemos visualizar? Chicos, eso lo visualizamos en el balance general. Si nosotros nos vamos al balance general del año anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tenemos sobregiros y préstamos bancarios y deuda de largo plazo. Es decir, por lo menos ya sabemos que hay dos tipos de financiamiento. Están los sobregiros y préstamos bancarios que hacen referencia al financiamiento de corto plazo, y tenemos por otro lado la deuda de largo plazo. Es decir, tenemos una deuda de largo plazo vigente. Entonces, si bien ustedes cada vez que inician la proyección de sus estados financieros,
van a iniciar por las ventas, que es lo más sencillo, luego el costo de ventas, luego van agregando los gastos. Cuando llegan a la depreciación, lo que tienen que mirar es el desenvolvimiento del CAPEX, ¿no? Y tienen que mirar también el desenvolvimiento del activo fijo y la depreciación acumulada. Posterior a eso, cuando ya llegamos a los gastos financieros, lo que nosotros tenemos que visualizar es el balance general. Es decir, tenemos que irnos a nuestro balance general previo y ver qué tipo de endeudamiento tenemos. Sobre eso es que nosotros vamos a poder calcular los gastos financieros. Y como pueden apreciar ustedes, tenemos acá un apartado de deuda y gastos financieros, en el cual lo dividen por deuda de largo plazo existente, ¿no? Si se dan cuenta, este saldo al inicio del año es 309, esto ha sido obtenido de el balance general, es decir, de este importe que está aquí. Lo voy a pintar de rojo para que lo puedan ver, ¿no? Este, al haber sido el saldo final del periodo anterior, es mi saldo inicial de este periodo, con el cual iniciamos el 2010. Por eso es que inicia en 309. ¿Y qué es lo que me dice el caso? Que vamos a tener una amortización constante, es decir, que se va a ir amortizando a razón de 35.000, ¿no? Y lo que me están diciendo es que debemos calcular los intereses de la siguiente manera, considerando el saldo inicial y el saldo final, es decir, realizando un promedio. Y eso lo vamos a ver por qué. Nosotros, antes de determinar cómo calculamos los gastos financieros, tenemos que saber en qué momento se está contrayendo la deuda o en qué momento se está pidiendo la deuda. Ahí Grace nos comentaba un poquito en el video de que, como no sabemos con exactitud en cuántas cuotas está pagando la deuda, no sabemos si son cuotas mensuales, cuotas trimestrales, en lo que es válido asumir el saldo inicial y el saldo final, sobre eso tomar un promedio y sobre eso determinar los gastos financieros. Recuerden que estamos realizando una proyección y en este caso de las proyecciones podemos tomar supuestos, ¿no? Acá nos mencionan, por acá nos van a mencionar de las deudas financieras, ¿no? Me dicen, la deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de 35.000 anuales y su tasa es 15% TEA. No me dicen en qué momento se paga. Más adelante me dicen, cualquier amortización de deuda o contratación de deuda nueva se hace a mitad de año respectivo. Entonces aquí ya me están dando a mí un indicio de cómo es que yo voy a calcular los gastos financieros. Esta premisa de aquí es como si no me hubieran dicho nada, porque si no me hubiesen dicho en qué momento se paga, yo hubiese asumido lo mismo que me está diciendo aquí, que cualquier amortización de deuda o contratación se hace a mitad de año respectivo. Entonces, como se hace a mitad de año respectivo, es válido asumir que podemos hacer un promedio del saldo inicial y del saldo final. Sin embargo, lo más correcto sería que nosotros calculemos los gastos financieros para el primer semestre sobre 309 y para el segundo semestre sobre 274, dado que el pago o contratación de nueva deuda se hace a mitad de periodo. Lo más exacto hubiese sido hacer eso. Es decir, calcular los gastos financieros del primer semestre con 309, que era mi saldo inicial, y que esto se amortizaba a mitad de año y por ende me quedaba 274, yo calculaba los gastos financieros sobre 274 para el segundo semestre. Sumaba esos dos y esos me deberían dar un gasto financiero. Eso es muy parecido al cálculo de estos intereses. No va a ser igual, va a variar en poco. Sin embargo, aquí lo que hemos hecho ha sido simplificarlo y asumir saldo inicial más saldo final dividido entre 2 y eso multiplicado por la tasa de interés. Ojo, es una simplificación. La manera correcta hubiese sido tomar lo que me está diciendo aquí el caso. Cualquier amortización o deuda se hace siempre a mitad de periodo. Es decir, para el primer semestre consideraba el saldo inicial y para el segundo semestre consideraba el saldo final como base de cálculo para los gastos financieros. Luego de los resultados obtenidos los sumaba y con eso obtenía los gastos financieros del año. Sin embargo, por simplicidad podemos también hacer eso y esto es totalmente válido. La diferencia es mínima, es inmaterial, así que no debiéramos hacernos tantos problemas con eso. Lo mismo pasa con la deuda de corto plazo, vean ustedes. ¿Cómo se calculan los intereses en el corto plazo? Como me dicen que toda contratación de deuda se hace a mitad, aquí también hemos asumido un promedio del saldo inicial con el saldo
final. Ojo, ¿por qué estamos asumiendo que la amortización de la deuda de corto plazo se paga en su totalidad y no se amortiza como la deuda de largo plazo? A ver, chicos, alguien que me pueda comentar eso. ¿Por qué en el corto plazo lo amortizamos todo? Si el texto no me dice que debo amortizarlo todo. Porque es deuda de corto plazo y es máximo un año. Efectivamente, como es deuda de corto plazo, si tú la tomaste en el 2009, al ser de corto plazo quiere decir que como máximo lo vas a pagar en un año. Entonces, si lo tomaste en el 2009, debemos inferir que esta se amortiza totalmente en el 2010. Por eso es que asumimos esto. Entonces, muy buena respuesta. Agradezco muchísimo a quien respondió eso porque es la respuesta correcta. Los préstamos de corto plazo se pagan en el corto plazo, es decir, máximo un año después. Carlos, ¿Sí? Carlos, sí, una pregunta. Sobre eso mismo, es algo, lo he notado que es algo que hemos visto ese mismo concepto en varios de los casos, ¿no? Que la deuda de corto plazo es como que se amortiza en su totalidad. Y eso es algo como que debemos asumir o que consideremos parte de como que de lo que estamos viendo, a menos de que nos especifique lo contrario, o deberíamos siempre revisar. Mira, va a depender, pero siempre la deuda de corto plazo se paga en el corto plazo y el corto plazo es máximo un año. Por eso es que Un acá año, claro. asumimos que se paga todo, pero pueden haber casos en los cuales te aperturen las deudas y te digan, por ejemplo, como en el caso de tiendas F, que cada producto tenía un endeudamiento, unos a 30 días, otro a 90 días, otro a 60 días, ¿no? Entonces, imagínate en el caso, retrocedamos un poquito al caso de tiendas F porque es importante tu pregunta. En el caso de tiendas F, teníamos que el pagaré post-embarque se pagaba 30 días después y nosotros estábamos proyectando trimestralmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que durante ese trimestre se pagaron los primeros 60 días. Es decir, ¿por qué? Porque si el plazo es a 30 días, lo que tomaste en el día 1 lo pagas el día 31, lo que tomaste El el día 2 lo 31. pagas el día 32, efectivamente. Entonces, lo único que te va a quedar pendiente por pagar en ese trimestre, si el préstamo fuera a 30 días, te quedarían los últimos 30 días de financiamiento. Entonces, van a haber casos en los cuales te especifiquen cuánto es exactamente el plazo de la deuda de corto plazo. En este caso no me están diciendo el plazo, simplemente me están diciendo que se pagan y se contratan siempre a mitad de periodo. Y como nosotros sabemos que la deuda de corto plazo se paga en el corto plazo, como ha mencionado una de tus compañeras, si la tomamos en el 2009, debemos asumir con certeza al 100% que la totalidad se va a pagar el 2010. 2010. En ese Ok. caso es 100% de certeza que se paga, porque al ser deuda de corto plazo, esta se paga en el corto plazo, es decir, en un plazo menor a un año. Ya, gracias, Carlos. Perfecto, Leonardo. Muy, muy buena pregunta porque podemos ahí hacer el enlace de lo que hemos visto en las clases previas. Me gustan mucho este tipo de preguntas. Entonces, ese es en el caso de la deuda de corto plazo y nosotros lo que tenemos que considerar es la nueva deuda de largo plazo, es decir, aquella deuda en la cual hemos incurrido por el financiamiento del activo fijo. Y como nosotros podemos ver aquí, el banco únicamente nos ha financiado 480, no me ha financiado el 100%. El activo fijo está valorizado por 600.000. Sin embargo, el banco solo me ha financiado 480.000. Entonces, en ningún momento tampoco me están diciendo en qué momento el banco me está realizando el desembolso. Como no me dicen eso, pero sí me están diciendo que en líneas generales cualquier amortización de deuda o contratación de deuda nueva se hace a mitad de año respectivo, es correcto asumir que esta deuda de largo plazo se pudo haber tomado a mitad de periodo. Entonces, por simplicidad, aquí hemos asumido que los intereses se van a calcular de la misma manera que hemos calculado los otros. Saldo inicial más saldo final dividido entre 2, multiplicado por la tasa efectiva anual. Sin embargo, eso tampoco es del todo
correcto al 100%. Es muy similar, pero lo más correcto hubiese sido calcular los gastos financieros semestrales. ¿Por qué? Porque esta deuda yo la sumo a mitad de periodo y lo único que yo tengo que calcular son intereses del segundo semestre. ¿Lo hubiésemos podido hacer así? Sí, lo hubiésemos podido hacer así. Era lo más correcto, sin embargo, por simplicidad se ha asumido promedio de saldos. ¿Es válido? Sí, es válido porque el número que me va a salir es muy cercano. Estamos en una valorización, en una proyección de largo plazo y pues esos pequeños detallitos que son inmateriales los podemos dar por descontado. Entonces, lo pueden hacer de la manera que les digo, como se debiera hacer, o lo pueden trabajar de esta manera simplificada. En cualquiera de las dos va a ser válida, chicos. Lo que tenemos aquí es que tenemos amortizaciones también constantes y todos los años se va a amortizar 120, 120, 120. Y de esa manera se van a constituir los gastos financieros. Simplemente tienen que sumar los intereses de cada tipo de endeudamiento. Y con eso tienen los gastos financieros. El impuesto a la renta también es dato, se los están dando, ¿no? Y como yo les había comentado ya previamente, cuando habíamos visto pues el IMA, cuando habíamos visto tiendas F, cuando vimos abarrotes en la práctica dirigida 3, yo les había comentado que por lo general en el corto plazo utilizamos el flujo de caja método directo, porque básicamente me permite tener un mayor desglose del comportamiento de mis cobranzas y mis pagos. Sin embargo, en el largo plazo, como el foco principal son las inversiones que estoy realizando, optamos por el método indirecto, es decir, por aquel método que parte de la utilidad neta. Entonces, con esto creo que ya damos por cerrada esa parte de en qué casos tomar el método directo y en qué casos tomar el método indirecto. Método directo para corto plazo, método indirecto para largo plazo, tal y como lo estamos viendo acá en el caso de abarrotes. De hecho, el caso de abarrotes tiene corto y largo plazo y podemos hacer ahí el contraste. Entonces, partimos de la utilidad neta, es decir, de esta que ya hemos hallado en el 2010, y ese va a ser mi punto de partida para mi flujo de caja. A eso nosotros vamos a agregar las variaciones que hay en capital de trabajo. Chicos, de esto ustedes deben estar cansados porque en Finanzas 1 han hecho un montón de veces esto de aquí. Sin embargo, hay algo que sí a mí me gustaría agregar. Si se dan cuenta, en el caso, ¿qué les están diciendo cómo calcular? ¿Cómo les piden que calculen el capital de trabajo? Les dicen, no se prevé cambios significativos en las políticas de crédito de compras y manejo de inventarios. ¿Qué es lo que les están diciendo? Que las políticas de capital de trabajo se mantienen. Entonces, si se mantienen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la proporcionalidad respecto del año anterior. Y esa misma proporcionalidad, replicarla. Entonces, para eso nos vamos a los anexos y nos damos cuenta de lo siguiente, que tenemos cuentas por cobrar comerciales, inventarios y cuentas por pagar comerciales. Aquí sí me lo están dando de manera disgregada, sin embargo, como ustedes han podido apreciar, en la proyección, el esquema que nosotros estamos utilizando es el siguiente. Estamos trabajando el capital de trabajo operativo en su totalidad, es decir, no estamos aperturando cuentas por cobrar, inventario, ni cuentas por pagar. Lo agrupamos todo en uno solo y todo eso lo registramos en cuenta de activos. Esto se ha hecho por simplicidad porque, como les digo, el foco de este tema en específico no es ver pues la parte operativa, sino ver la parte de las inversiones. Por eso es que hemos trabajado el capital de trabajo de esa manera. Pregunta, ¿no? Y ustedes ven aquí capital de trabajo respecto de las ventas. ¿Por qué respecto de las ventas? ¿Por qué la totalidad del capital de trabajo se calcula en función de las ventas, chicos? Porque de acuerdo a lo que tú vas a vender es lo que tienes que, bueno, si es una empresa industrial producir o si es una empresa comercial comprar, ¿no? Esa es la relación que podríamos detectar como más directa. Efectivamente.
como bien menciona su compañera, es correcto tomar en cuenta las ventas. ¿Por qué? Porque vean, las cuentas por cobrar comerciales, el inventario, las cuentas por pagar comerciales, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen las cuentas por cobrar comerciales? Chicos, a ver, ayúdenme ahí para poder resolver esto rápido. De las ventas. De las ventas, ¿cierto? ¿El inventario de qué depende? Costo de venta. De ventas. Costo de ventas. ¿Y el costo de ventas de qué depende? De las ventas. De las ventas. Efectivamente, cuando yo determino mis ventas, una vez que yo ya vendí los bienes que yo comercializo, en inmediato registro el costo de ventas. Por ende, el costo de venta depende de las ventas. ¿De qué dependen las cuentas por pagar? Chicos, ¿de qué dependen las Del cuentas por inventario. pagar? Del inventario, pero ¿de qué depende eso? ¿De dónde ¿Compras? nacen las cuentas por pagar? De las compras, efectivamente. Y como menciona su compañero, las compras están relacionadas a los inventarios, están relacionadas también al costo de ventas. ¿Y los inventarios y el costo de ventas a qué están relacionados? A las ventas, pues, ¿no? O sea, las compras van a determinar mi costo de ventas, ¿no? Es más, como menciona su compañero, mis compras van a determinar mis inventarios van a determinar mi costo de ventas, y mi costo de ventas va a determinar mis ventas. Si se dan cuenta, la inversión que realizamos en capital de trabajo depende de las ventas. Por eso es que asumimos el capital de trabajo como porcentaje de las ventas. Es por esta lógica de aquí, no es un mero capricho, no es algo que lo pusimos para sintetizar y hacerlo más fácil, no. Es algo que guarda una razón lógica, ¿no? Las cuentas por cobrar de las ventas. ¿El inventario de qué depende? Del costo de ventas. ¿Y de qué depende el costo de ventas? De las ventas. ¿De qué dependen las cuentas por pagar? De las compras que realizamos, ¿no? Del crédito que me están dando mis proveedores. ¿Y qué hago yo con esas compras? Las vuelvo a inventario. Y una vez que las vendo, se convierten en costo de ventas. ¿Y por qué se convierten en costo de ventas? Porque he realizado ventas. Entonces, es por ese motivo que se ha considerado tomar el capital de trabajo en su totalidad en referencia de las ventas. Y ese 40% obtenido es el que estamos utilizando para proyectar el capital de trabajo. Yo lo que les sugeriría, al momento ustedes de ver la variación del capital de trabajo, vayan ya completando el balance general. No hagan previamente este cuadrito de aquí, porque implica un proceso más. Lo que ustedes debieran hacer es calcularlo directamente aquí, y sobre el cálculo realizado en el balance general, van completando su flujo de caja. Con eso ganan un poco más de tiempo. Ahora, si por ahí les genera ciertas dificultades, trabajen previamente con ese cuadrito y luego ya lo traducen en los estados financieros. Sin embargo, lo han podido trabajar de manera directa. A ver, chicos, ya está por culminar la sesión. No voy a mandar aviso por correo, simplemente ingresen a las 3:50 que voy a crear el nuevo enlace. ¿Conforme? Ok, Carlos. 3:50 nos vemos nuevamente. Entran ahí el enlace por el Payday.